Recuerden que el domingo pasado empezamos con Mateo 5, versos 17 al 20. Y hoy vamos a continuar precisamente con ese pasaje. Esta es la segunda parte de ese pasaje que vimos. Y habíamos dicho que Jesús no vino para abolir la ley. Jesús no vino para anular la ley. Habíamos dicho que Jesús vino para cumplir con la ley. Y empezamos a ver las diferentes formas en las que Jesús cumple la ley. Jesús, en el mismo Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, podemos ver que Él cumple la ley de una manera no única, sino múltiple, de muchas formas, aunque todo va relacionado lo uno con lo otro. Y por eso empezamos a ver cómo Jesús cumplía con la ley. Empezábamos a ver que Él cumplió las profecías que se hacían de Él mismo. Fue lo primero que vimos la vez pasada. Y luego vimos cómo Él obedeció perfectamente la ley y ahora esa obediencia es contada o es presentada a favor de nosotros. Hoy vamos a continuar viendo cómo Jesús cumple la ley y también vamos a avanzar a mirar cómo entonces Él pide que nosotros vivamos de acuerdo con la ley de Dios. Ya no es solamente cómo cumple Él, sino cómo nosotros debemos vivir. Entonces, recuerden que el sermón se llama Jesús y el cumplimiento de la ley. Esta es la parte 2. Y vamos a continuar desarrollando el tercer punto. Jesús vino para cumplir la ley. Y veremos el último. Jesús pide que cumplamos la ley. Y hagamos una corta oración para que el Señor nos guíe. Señor, por favor, guíanos en tu palabra. Que tu palabra sea clara, cristalina, pura. La exposición de tus palabras alumbra, oh Señor, hace sabio el sencillo. Expón tu palabra, Señor, que sea claro para nosotros su significado, claro su sentido, de manera que podamos ver tu grandeza y que cuando veamos lo que pides de nosotros no tengamos que hacer otra cosa, sino que caer rendidos en agradecimiento, entendiendo que la obediencia que nos pides no es nada en comparación a lo que tú has hecho. Te lo pedimos, oh Señor, por favor. Amén. Bueno, regreso al verso 17 del pasaje. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. La tercera forma en la que el Señor cumplió la ley es tal vez con la que más estamos relacionados. Él llevó el juicio por nuestros pecados. La Escritura, desde las primeras páginas, desde el principio, desde Génesis, nos muestra que la paga del pecado es muerte. Cuando Eva tomó el fruto y el Señor le pregunta a Adán y Eva qué fue lo que hicieron, ellos tenían que morir, Adán y Eva tenían que morir, pero el Señor también proveyó un medio para reconciliarse con Él. Primero dio una promesa que vendría su Hijo, y luego, antes de que salieran del jardín, los recubrió con pieles de animales. Esas pieles de animales significando la muerte de un animal por ellos. A partir de ese momento, nosotros encontramos en la Escritura que todos los patriarcas, Abel, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, hicieron sacrificios. Encontramos que cuando Israel fue salvado de Egipto, la última plaga, la última noche antes de salir, fue sacrificado el Cordero Pascual. Entonces los primogénitos israelitas no murieron, murieron los egipcios, porque el Cordero pagó en lugar de ellos. Y Dios después estableció en el Antiguo Testamento más sacrificios. Ahora, todos esos sacrificios
toda esa cantidad de corderos y machos cabríos que fueron sacrificados, por muchos que fueron, nos deja una pregunta sin resolver, o dejaba una pregunta sin resolver. ¿Será que los corderos, los machos cabríos, podían pagar, podían llevar la culpa de un ser humano? Claramente no podían. La misma creación nos enseña que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ni los corderos ni los machos cabríos eran imagen de Dios. Claramente estos animales no podían llevar la culpa al ser humano. Su sacrificio no tenía el valor para reconciliar al hombre con Dios. Esos sacrificios solamente señalaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo viene para entregarse en nuestro lugar, para cumplir con el castigo que la ley, que la Escritura exigía. Vimos la vez pasada que Cristo obedeció todos los mandamientos. Cristo obedeció todo lo que la Escritura decía. Pero quedaba el punto del castigo. Cristo entonces también llevó el castigo. Cristo llevó el castigo que merecíamos. Cristo no solamente obedece, lleva el castigo. Y llevando Él el castigo, nosotros somos reconciliados por la fe en Él. Por la fe en ese sacrificio que Él hizo. Es fundamental cómo Cristo cumplió con esa demanda que la ley hacía, con eso que la ley exigía. El castigo que el hombre pecador debía recibir. Él lo llevó. Él lo llevó. Miren, a veces las personas creen que para acercarse a Dios, que para acercarse a Jesús, primero tienen que resolver sus cosas. Yo he escuchado mucha gente decir, bueno, yo no me acerco a la iglesia o yo no me acerco a Dios porque yo tengo que resolver primero mis asuntos. Mi vida no es buena, mi vida no es perfecta, entonces yo resuelvo mis cosas primero y luego sí me acerco a Dios. El problema es que nadie puede limpiarse de sus propios pecados. Ese es el gran problema. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer borrón y cuenta nueva. Usted puede violar el límite de velocidad un día y comprometerse de ahí en adelante a que más nunca va a violar el límite de velocidad. Y puede que lo haga. Pero ya lo violó. Y si ya una cámara lo detectó, ya lo multaron. No importa cuán bien manejó de allí en adelante. No importa cuán bien manejó de allí en adelante. Cuenta nueva y ahí sí se acercan a Dios. Pero Dios no dice que esa es la manera. La razón es porque las personas sencillamente no pueden. Dios nos dice que esa no es la manera. No es la forma de resolverlo. Solo hay una forma. Y la forma es viniendo a Cristo. Para que Él nos lave. Para que Él nos limpie de la culpa. Para que Él nos limpie de la culpa. Un cordero, el cordero que Dios tenía destinado desde antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús tenía que morir, tenía que ser entregado. Y entonces Él vino a cumplir por nuestros pecados, para entregarse por nuestros pecados. Ese cumplimiento creo que no estaba ni en la mente de los fariseos. A ver, los fariseos tenían un problema, y es que tenían un concepto demasiado alto de su obediencia. Ellos pensaban que lo que ellos creían que era obediencia, lo que ellos hacían, ellos creían que eso era suficiente para que Dios los aceptara. Ellos minimizaban
ellos le quitaban importancia al problema de la culpa. Ustedes recordarán la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres van al templo, se presenta el fariseo y el fariseo empieza a decir: gracias, Señor, porque yo diezmo, porque yo no robo, porque yo no soy como el publicano. Y el publicano va al templo y dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. El fariseo ni siquiera sentía la necesidad del perdón. El fariseo sentía que Dios tenía que estar bien con él por las cosas o por las pocas cosas que él hacía. Y el publicano, en cambio, pidió perdón. ¿Y qué dice la parábola? Que el fariseo regresó a su casa como llegó, pero que el publicano fue perdonado, fue justificado. Entonces, Jesús, cumpliendo la ley, el castigo de la ley en favor nuestro, es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Recuerde que los fariseos acusaban a Jesús: este hombre no cumple la ley. Si alguien cumplió la ley, fue Jesús. No solo porque la obedeció perfectamente, sino porque llevó el castigo sobre él. Ahora, eso tiene otro beneficio. Tiene otro beneficio. El otro beneficio que esto tiene, que Jesús haya llevado el castigo, es que gracias a eso el Espíritu Santo nos fue dado. Dirán, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz con que nos haya sido dado el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios dice, básicamente, en Romanos 8, versos 2 al 4, no lo busquen, yo lo voy a explicar. Dice básicamente que la ley pide de nosotros una obediencia perfecta, sin tacha. Pero la ley no nos puede dar esa obediencia por nuestra naturaleza caída. Entonces, Cristo vino y llevó nuestra condenación, y como Él llevó nuestra condenación, como Él llevó el castigo, como Él llevó la maldición de la ley, ahora nosotros podemos recibir la bendición del Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Como Él llevó la maldición, nosotros recibimos la bendición del Espíritu, para que podamos vivir conforme al Espíritu. Hermanos, no solamente nuestra posición delante de Dios como justos, como perdonados, depende de la cruz. El hecho de que el Espíritu more en nosotros como creyentes depende de que Cristo murió en la cruz y llevó la maldición de la ley. De eso depende. Y eso hace que nuestra obediencia sea diferente a la del fariseo. En este punto quiero que van a empezar a ver cómo esto se conecta con la exigencia final que Jesús nos hace de obedecer. ¿Por qué? Aunque dos personas se vean iguales, haga de cuenta, un discípulo de Jesús y un fariseo, se vean iguales, obedeciendo a lo mejor en las mismas cosas, obedeciendo las mismas leyes, hay una diferencia fundamental. El discípulo de Jesús obedece con un corazón transformado y con el deseo de agradar a Dios. El fariseo no. Esa era la gran diferencia. El fariseo no. Esa era la gran diferencia. La obediencia a los creyentes no es perfecta, pero es sincera. La obediencia del fariseo
Él cree que es perfecta, pero ni es perfecta ni es sincera. Ni es perfecta ni es sincera. Cristo nos vino a librar de querer obedecer la ley de manera superficial, que era el problema de los fariseos. Era el problema de los fariseos. Cristo nos ha dado el Espíritu para que obedezcamos de corazón. Para obedecer de corazón. Es muy diferente obedecer de corazón a obedecer de manera superficial. Y la última forma de cumplimiento es de Jesús como maestro y profeta. Jesús nos enseña el sentido de la Escritura. Jesús nos enseña cómo interpretar la Escritura. Él es el maestro y profeta que debemos seguir. Ahora, cuando unimos estas dos partes finales que les decía, Jesús como el que nos da el Espíritu y Jesús como maestro, vamos a entender con más claridad lo que Él nos pide que hagamos, cómo Él nos pide que vivamos. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahora veremos cómo Él nos pide que vivamos conforme a la ley. Dice el verso 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está diciendo algo. Lo siguiente. Los fariseos tendían a invalidar los mandamientos. Les voy a poner un ejemplo. En Mateo 23 dice que los fariseos diezmaban hasta la menta y el comino. ¿Ustedes han visto una matica de menta y comino? ¿O de comino? Es muy pequeña. Ellos diezmaban hasta la menta y el comino. Sí, ellos eran rigurosos, incluso quisquillosos. Pero ellos olvidaban lo más importante de la ley. Ellos se preocupaban por tratar de obedecer todo, pero olvidaban lo más importante. Otra cosa que hacían ellos, esta es una práctica de los fariseos. Imagínense, lo dice en Marcos 7, un joven tenía a los padres en necesidad, los padres necesitaban dinero, y el joven decía, lo siento, yo no te puedo dar dinero porque mi dinero es para el templo. Y entonces dejaban de honrar a los padres por supuestamente ofrendar al templo. Esa era la forma en que los fariseos anulaban la palabra. Y los fariseos también hacían otro tipo de cosas. ¿Como cuáles? Como colocarle a los mandamientos cláusulas, por decirlo así, que les quitaran fuerza, que no los hicieran tan rigurosos. Un ejemplo solamente voy a dar. Los fariseos decían, mire, si ustedes juran por el Señor, o por Jerusalén, o por el templo, entonces ustedes están obligados a cumplir. Pero si ustedes no juran por nada de eso, sino que juran por la mamá, o juran por la oveja, o juran por el hermano, ustedes no están obligados a cumplir. Y Jesús dice, ¿qué es eso? ¿Quién creó a tu mamá? ¿Y quién creó a tu oveja? Dios los creó. Tú no puedes faltar a un juramento, no importa por quién lo hayas hecho. Pero los fariseos inventaban cosas de ese estilo. Ellos se inventaban cosas de ese estilo para anular la ley, para hacerla perder su fuerza, para que no fuera tan rigurosa, dirían ellos. Pero ¿qué diría Jesús? Jesús diría que no. Bueno, lo que hacían los fariseos es lo que pasa en nuestros países con el tema del aborto. En nuestros países, las constituciones dicen que hay derecho a la vida.
¿Lo dicen o no lo dicen? Hay un derecho a la vida. Pero entonces, ¿qué hacen para poder introducir el aborto cuando la Constitución es tan clara de que hay derecho a la vida? Bueno, entonces dicen, pero es que una persona es solo la que puede reclamar sus derechos. Entonces, como un bebé en el vientre no puede decir, yo tengo derecho a vivir, entonces, por esa razón, él no es persona, él no puede reclamar derechos. Y mira lo que han logrado. Ellos logran que el derecho a la vida esté en la Constitución. Allí está. Dicen que lo cumplen, pero por otro lado, lo niegan. Lo violan. Esa era la forma en que los fariseos actuaban. Igualito. Así era como ellos hacían. Tal cual. Por un lado decía, obedecemos la ley, pero inventaban la forma de sacarle el quite, de irse por el lado de la ley para no obedecerla. Así actuaban los fariseos. Pero Jesús no vino a traer eso. Jesús no vino a traer eso. Como les decía, Jesús vino a transformar nuestro corazón para que obedezcamos la ley de Dios desde su intención, desde su sentido más profundo, para que nosotros vivamos buscando una obediencia real. Porque el Espíritu de Dios lo que viene a hacer en nosotros es llevarnos a la obediencia. El Espíritu de Dios lo que produce en nosotros es colocar amor por Dios, amor por tratar de conocer su voluntad, de saber realmente qué es lo que pide, de saber realmente qué es lo que quiere. Jesús vino a hacer algo radicalmente diferente en la vida de sus discípulos. Y es no transformar la ley para que la ley se acomode a nosotros, sino transformarnos a nosotros para que nos acomodemos a la ley. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, para que nos ajustemos a la ley de Dios. Así como Jesús no apunta solamente a la letra, Él apunta al sentido de la ley. Él hace que sus discípulos, que los ciudadanos del reino, busquen una obediencia de mente, de corazón y de voluntad. Una obediencia muy diferente a la de los fariseos. Hermanos, un verdadero creyente no anda buscando cómo incumple la Biblia. Vean, yo he conocido casos de personas, van a iglesia, que preguntan, y pasa entre gente joven, voy a poner este caso de jóvenes, ¿qué tan cerca puedo estar yo de una persona del sexo opuesto para que no haya pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? Eso no es lo que Jesús vino a traer. Mejor dicho, ¿hasta dónde me puedo acercar al fuego para no quemarme? Yo he escuchado personas que hacen preguntas de ese tipo. ¿Hasta dónde me puedo yo acercar al pecado? ¿Hasta dónde me puedo acercar a la tentación sin que sea malo? La palabra no dice eso. La palabra dice huye. La palabra dice sal corriendo. Pero es ese espíritu precisamente de tratar de encontrar cuál es el límite, hasta dónde puedo desobedecer sin que Dios me castigue, sin que sea malo para mí. Jesús dice, yo no vine a hacer eso. Yo no vine a hacer eso. Yo vine a transformar los corazones. Jesús vino a transformar los corazones de manera que nuestro deseo sea obedecer, no desobedecer con excusa.
que nuestro deseo es obedecer, que comprendamos el sentido de la ley. Como diría más adelante, que no seamos como los fariseos que decían, el mandamiento dice no cometerás adulterio, pero los ojos se le iban por la primera mujer que pasaba al frente. Más adelante lo va a decir. Esos eran los fariseos. Así eran. Pero el mandamiento dice no cometerás adulterio. Como yo no he cometido el acto, entonces yo no he hecho nada malo. Y así encuentras personas. Hay personas que dicen, ¿y qué tiene de malo mirar? Con tal de que yo no lo haga. ¿Y qué tiene de malo ir a tal? Jesús no vino a hacer eso. Porque cuando el Señor dice, no cometerás adulterio, el creyente entiende que el Señor está cuestionando directamente tu corazón. Que está cuestionando directamente hacia dónde te estás inclinando. Que el Señor te está llamando a fidelidad. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Para eso nos dio su Espíritu. Para vivir no solamente tratando de buscar cómo torcer la letra de la ley, sino para vivir en una obediencia verdadera a la intención de la ley. Y esos son dos estilos de vida muy diferentes. Muy diferentes. Desafortunadamente, uno a veces encuentra en la iglesia ambos tipos de personas. Pero el Señor lo que vino a hacer es a transformar nuestro corazón para que cumplamos la ley por el Espíritu que vive en nosotros. Le voy a poner un ejemplo que ilustra todo esto. Todo esto que hemos visto lo voy a ilustrar con un ejemplo sencillo. Tome dos estudiantes de un instrumento. Tomemos violín. Tome dos estudiantes de violín. Tienen un mismo maestro. El maestro les enseña a leer la partitura, a colocar los dedos, a tocar las cuerdas con precisión, a cómo tomar el instrumento. Y les enseña cómo deben practicar para mejorar sus habilidades. El primer estudiante practica a conciencia y va adquiriendo, porque practica a conciencia, él va adquiriendo un gusto por el instrumento y adquiere la sensibilidad del instrumento. El otro estudiante simplemente practica por cumplir una obligación, aprende a leer una partitura, aprende a tocar, pero no tiene la sensibilidad. Ponga a los dos estudiantes ante un conocedor a tocar la misma pieza musical y el conocedor le va a decir, este sí sabe tocar violín, el otro no. Y pueden tocar las mismas notas, pueden tocar la pieza. Este siente la pieza y este no la siente. Ese es el caso del creyente y el legalista. Se pueden parecer, pero en uno está la sensibilidad, el amor por Dios que lo mueve a la obediencia, y en el otro no. Y en el otro no está. Tal como con un instrumento. Uno puede distinguir en la música. Miren, hablando de la música en general, ¿por qué en la historia de la música hay, en cada género hay miles de exponentes? En el que usted tome, hay miles de exponentes. Pero ¿por qué uno distingue entre los grandes exponentes de un género y los otros que tratamos como normalitos? Porque aquellos que se han distinguido como los grandes exponentes de un género o como los grandes directores de películas de cine o de cualquier arte
nosotros no. Así hace exactamente Jesús con los suyos. Él nos vino a dar el Espíritu, Él cumplió la ley de la forma en la que hemos visto, cumplió las profecías, la obedeció perfectamente para darnos esa obediencia, llevó el castigo, nos da el Espíritu para que podamos obedecer y nos guía para que nosotros ahora podamos vivir en una obediencia sincera, muy diferente a la de los fariseos. Muy diferente a la de los fariseos. Así que si algo nos lleva el Señor esta mañana es a preguntarnos ¿a qué tipo de obediencia estoy siendo movido yo? ¿A una obediencia de letra? ¿A una obediencia externa? ¿A una obediencia que se trata de mirar hasta dónde me puedo acercar al fuego para no quemarme? ¿O por el contrario, realmente esa obra que el Señor hace por el Espíritu, de llevarnos a una obediencia sincera, es la que estamos viendo en nuestras vidas? Recuerden, hay dos violinistas. Los dos tocan la misma pieza, pero uno siente la pieza y el otro no la siente. Y cuando los colocas delante del conocedor, del maestro, él distingue quién tiene la sensibilidad por la pieza musical y quién no la tiene. Asimismo ocurre con el Señor y el Espíritu que nos ha dado.